Vamos a abordar el tema del Tribunal Contencioso Electoral. El juez Fernando Muñoz destituyó a 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y para ello estamos junto a Marlon Martínez, quien es magíster en Derecho y a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Marlon? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Gracias, Fran, por la invitación y aquí para dar un criterio jurídico sobre esta destitución a los consejeros que en lo personal me parece arbitraria y ha habido un error de interpretación de la ley. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y justamente para arrancar con el tema, arranquemos por el principio. ¿Podía un juez del Tribunal Contencioso Electoral, como en este caso Fernando Muñoz, que ha sido muy cuestionado durante estas últimas semanas, destituir a 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o esta potestad no recaía en la Asamblea Nacional? Marlon. Mira, yo considero que hay una extralimitación del juez del Tribunal Contencioso Electoral, porque hablando aquí ya, remitiéndonos, por ejemplo, a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Petro versus Colombia, recordemos que Petro, antes de ser presidente, fue alcalde de Bogotá. Claro. Él también fue destituido en un proceso disciplinario por la Procuraduría General del Estado de Colombia. Entonces, en ese caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana manifestó que no procede la destitución contra funcionarios que hayan sido designados por votación popular en ámbitos meramente disciplinarios. Entonces, haciendo una analogía con este caso, considero que el Tribunal Contencioso Electoral no tenía la potestad electoral, podríamos decir, de destituir a estos consejeros de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que habían sido elegidos mediante las urnas por votación popular. Yo creo que ahí ha habido una extralimitación y una falta o un error de interpretación del artículo 35 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, donde es el artículo con la que se sustentaron su destitución. Antes de ir, no antes sé de ir si a podría los... poner, Frank, el artículo, proyectar el artículo que te pasé para ir detallándolo de pronto. Antes de ir a los artículos, Marlon, ¿qué implicaciones, en primer lugar, antes de ir al análisis ya a profundidad, qué implicaciones tiene en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social esta decisión de un juez? Y tomando en consideración que los consejeros fueron electos mediante el voto, cerca de 2 millones de votos tuvo, por ejemplo, Augusto Verduga, y un tribunal contencioso electoral muy cuestionado, un Fernando Muñoz, que se le había señalado de incumplimiento de funciones, por eso fue destituido de su cargo como presidente del Tribunal Contencioso Electoral, más no como juez, y también que había ocultado información, entre otras cosas. Marlon, en ese sentido, ¿cuáles son las implicaciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, dentro de las implicaciones, obviamente, debilitar a los consejeros que no son afines a los grupos de poder, eso es evidentemente. Tratar de frenar o boicotear el proceso de designación de la fiscal general, que ya está en curso. Recordemos que la actual fiscal general ya está por salir. Entonces, considero que por ahí van esta argucia o este orquestado de desmantelar el Consejo de Participación Ciudadana, sacando a los consejeros que no son afines a los grupos de poder para tener consejeros que vayan por la línea del gobierno, de los grupos de poder, para designar o no se sabe, o sea, tampoco descartemos si podrían dilatar y prolongar las funciones de la actual fiscal general. Entonces, aquí en el país actualmente lo inimaginable es posible, entonces son muchos factores, pero yo creería que el fondo principal es proteger a la actual fiscal general y al momento de designar otro fiscal, que sea un fiscal general afines a los grupos de poder. Eso sería en la cuestión de la debilitación del Consejo de Participación Ciudadana.
Podría Obviamente ser, también hay, sí es verdad, también hay otra cuestión que hay que analizar, si hay una sentencia ahora de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral, pero tampoco no está ejecutoriada, no está definitiva, hay todavía el recurso de apelación, entonces entiendo yo que los consejeros van a apelar, entonces también hay que esperar lo que resuelvan en la apelación. También es probable que se adhieran a la sentencia, que ratifique la sentencia de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral, pero la lucha debe seguir para los consejeros y también hay otras opciones que también deberían seguir, por ejemplo, la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y en último caso llegar a los organismos internacionales como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ahí se podría decir que sí se le podría escuchar y dar esos derechos, por ejemplo, haciendo analogía, por ejemplo, con el caso de Petro versus Colombia, yo creo que se encamina en este caso específico porque es un caso similar. administrativo electoral donde se ha destituido a personas que han sido elegidas por elección popular y donde se han extralimitado, porque aquí hay otra cosa, Frank, y a tu audiencia que hay que Antes, el tema de fondo podría ser el concurso de la fiscal, del fiscal general del Estado. Y pregunto eso, Marlon, porque justo estábamos en medio de ese proceso, el Consejo ya estaba realizando el reglamento, había una intencionalidad de eliminar el tema de la prueba oral que ayudó a develar que, por ejemplo, la fiscal Diana Salazar no era prueba, sin embargo, se le puso la nota más alta tras una deficiente exposición y argumentación de algunos casos en ese momento con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio liderado por Trujillo. Ella sacó 10 sobre 20, eso sí se le pudo develar también, pero quizás esa es la intencionalidad, quitar la prueba oral podría ser una de ellas, o poner a alguien similar a Diana Salazar, que dicho sea de paso, se le comprobó el plagio que realizó para obtener su título y convertirse en abogada en la Universidad Central del Ecuador. Eso fue probado, pero bueno, la Universidad Central dijo que eso era impericia, y uno cuando revisa qué es impericia, es la falta de probidad para ejercer un cargo. Incluso si un médico si es que un médico comete impericia, el paciente se le muere prácticamente. Marlon. Sí, es una de esas posibilidades, darle flexibilidad sobre la prueba oral. También recordemos requisitos un poco medios discriminatorios cuando hablamos de probidad en los concursos de grupos de poder. Probidad intachable es que haya sido afín al grupo de poder, porque por ejemplo, cuando un académico o cuando un abogado o alguien participa para unos concursos de jueces, de autoridades, se ha tenido una afinidad política a la izquierda, es estigmatizado. Pero si tiene afinidad política de la derecha o habla barbaridades en las redes sociales, comparte cualquier cosa, entonces es objetivo, imparcial y es un hombre de derecho. Entonces, también hay esa doble moral de esos requisitos de pedir certificados de buena de intachable currículum académico. Entonces, yo creo que también ahí va por ahí, sumándolo a lo de la prueba oral, porque en un concurso serio, donde el que tiene mayor nota es en base a lo académico, no en base inclusive no a la prueba oral, porque la prueba oral uno puede decir cualquier cosa, pero uno tiene que sustentarlo, tiene que demostrar que lo sabe. Entonces, yo creería que también hay algunos requisitos que van encaminados para esos grupos de poder. Por lo general, siempre, si vemos a los jueces, la mayoría de jueces o son apolíticos o son inclinados a la derecha, entonces cuando tienen esa vocación ideológica, no sucede nada, pero si un juez tiene una tendencia de izquierda o tiene conciencia social, entonces ahí es estigmatizado, tildado y no merece ser juez o participar en dichos concursos. Entonces, también hay un doble estándar en esos concursos que obviamente van caminados para esos requisitos de la fiscal general. Ahora bien, vamos a la sentencia que dictaminó el Tribunal Contencioso Electoral. Y si lo podemos proyectar también, está dentro de lo que la abogada Jaramillo había planteado, y es el tema del proselitismo
político que no podían haber realizado los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En primer lugar, se pudo evidenciar que algún partido político haya hecho campaña por alguno de los candidatos, y me refiero a partidos, o sea, de alguna cuenta, digamos, de Revolución Ciudadana, de Partido Social Cristiano, creo, de algún partido, o de las personas, porque ya uno como ciudadano es o no es diferente, o por ser un líder de alguno de estos partidos ya representa netamente a la voluntad que se puede expresar a través de un comunicado oficial de algún partido político. Marlon. Sí, efectivamente, como te decía desde el inicio, considero que hubo una errónea interpretación de la norma y se extralimitaron los jueces, porque sí es verdad que la ley orgánica, aquí tengo la ley orgánica de participación ciudadana establece sobre la prohibición del proselitismo político, establece. Pero ¿qué dice? Esa es la sentencia, así que la proyectaron. Qué bien, para ir explicando con base a lo que está la sentencia. Si leemos las sentencias al público que nos está escuchando, la sentencia se rige por el proselitismo político en contra de los candidatos de la Liga Zulia. Pero se basa en el artículo 12, en el numeral 12, artículo 279 del Código de la Democracia y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Este es ya el cuadro que podemos visualizar, es un resumen, podríamos decir, de la sentencia, de lo que se resuelve. Entonces, el juez resuelve declarar la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana con base en estos dos artículos, del numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia y el enumerado tercero posterior del artículo 35 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Son esos dos artículos. Entonces, esos dos artículos los vamos ahora a examinar para ver si es verdad que incurrieron o no incurrieron en dicha infracción del proselitismo político. Frank, no sé si le puedes, hacer al otro. La tercera imagen. A continuación ya vamos a proyectar los artículos señalados. Bueno, ahí está el resuelvo. Sí, ahí por favor. El artículo 35. Ese es el artículo 35 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Bueno, en el enumerado tercero del artículo 35, en donde está resaltado, donde dice prohibición, dice: ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar los actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato o candidata a consejero o consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual será considerado infracción electoral. Nótese en la parte resaltada, dice que no podrán hacer proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato o candidata a consejero. Actualmente ellos ya son consejeros, no son candidatos. Eso es una primera observación que debemos tomar en cuenta. En el párrafo último, en el párrafo segundo de esta prohibición, dice: el Consejo Nacional Electoral se encargará de la promoción de los nombres, trayectoria y propuestas de cada uno de los candidatos a candidatas de igual condiciones y oportunidades. No se podrá recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo. El candidato o candidata que contravenga estas disposiciones será descalificado por el Consejo Nacional Electoral. Nótese que la descalificación, este artículo del 35 que hacen mención en la sentencia, detalla la descalificación de la inscripción ante el CNE, pero no menciona nada sobre la destitución por parte del Tribunal Contencioso Electoral una vez que ya han sido consejeros elegidos. Es decir, en la actualidad ellos ya son consejeros, ellos ya tienen derechos adquiridos, ellos ya no son candidatos, ya no hay una mera expectativa como candidatos, ya hay derechos adquiridos. Entonces, ahí ese es el primer punto. Estaríamos hablando de que es extra
temporal, o sea, estamos hablando de que eso debía haber sido durante la campaña y no ya cuando fueron electos. Durante la campaña debieron, por ejemplo, porque en el párrafo último, si se nota, dice, eso será del proselitismo político será motivo para descalificación del Consejo Nacional Electoral, descalificación. No dice destitución por el parte del Tribunal Contencioso Electoral, no dice eso, dice descalificación. Es decir, si ya ellos durante la campaña, supongamos el caso que cometieron la infracción del proselitismo político durante la campaña. El Consejo Nacional Electoral, previo a la inscripción, debieron verificar y descalificar la postura de estos candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana, antes de inscribirlo al Consejo Nacional Electoral. Pero el Consejo Nacional Electoral no lo hizo, lo admitió, entonces ellos ya participaron, entonces ahora ellos ya ganaron, entonces ellos ya tienen derechos adquiridos, ya son consejeros de participación ciudadana, no son candidatos. Entonces, ese artículo que está invocado en la sentencia, en ese punto no cabe. Pero hay otras cosas más que vamos a analizar. Sobre la denuncia del proselitismo político que se enfoca en sí sobre la participación del expresidente Rafael Correa en apoyo a la Liga Sur. Pero en esa sentencia, en ese artículo, si vemos bien ese artículo, dice, no se menciona, porque sí es verdad, y dice que ningún candidato o persona, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político, ciudadano. Vamos en la cuestión. El presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, en la actualidad, si bien todos somos ciudadanos, pero él actualmente no goza de los derechos políticos. ¿Por qué? Porque él tiene una sentencia condenatoria. Esto más o menos, pongamos el ejemplo de las personas que son insolventes. Ellos son ciudadanos, sí, son personas, son seres humanos, sí, pero no gozan de sus derechos para ejercerlo. Es lo mismo más o menos, pongo ese caso de analogía con el presidente Rafael Correa. El presidente Rafael Correa en la actualidad tiene una sentencia condenatoria donde él no goza de sus derechos políticos. Él es un ciudadano sin esos derechos, por lo tanto, eso no incluye en la norma, porque hay otra de las cuestiones que también cuestiono. El Tribunal Contencioso Electoral ahora aplican mucho la legalidad. No, porque la norma hay que respetar de la norma. Sí, perfecto, respetamos la norma. Bueno, la norma dice ciudadano, pero no dice de los ciudadanos, no hace excepción o no hace una excepción con los ciudadanos que no dice nada de los ciudadanos que tienen sentencia condenatoria, que en este caso es el caso del presidente Rafael Correa. Entonces, él como ciudadano que no goza inclusive ni derechos políticos, la norma no lo prohíbe el hacer campaña por cualquier tendencia política, porque sí es verdad, el expresidente ha sido líder de la Revolución Ciudadana, pero ahorita nada más como una especie de emblema, porque legalmente es Luisa González la presidenta, no pertenece a la directiva. ¿Por qué? Porque Rafael Correa tiene esta prohibición. Entonces, la norma tampoco lo excluye a una persona que tenga sentencia condenatoria o que no tenga derecho político a hacer campaña. Entonces, ese artículo tampoco dice esa cuestión. Y en ese sentido, en estas dos cuestiones, artículo específico... Con esto último, con lo segundo, ¿no es muy ambiguo poner que cualquier persona no pueda ser, en este caso de la candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no es muy ambiguo poner que cualquier persona no pueda hacer campaña? Porque ¿de quién es la responsabilidad al final del día? ¿De los consejeros que están participando en la contienda política o de la persona que hace precisamente proselitismo político a favor de alguno de ellos? Claro, entonces están endosando la responsabilidad a los consejeros, pero como te digo, partiendo del punto de vista legalista, esta norma del artículo 35 que invoca la sentencia se detalla para los candidatos, no para los consejeros. Y la única norma o sanción, podríamos decir, que era la descalificación ante el Consejo Nacional Electoral. Pero si el Consejo Nacional Electoral no manifestó podríamos decir, este incumplimiento y los admitió, los registró en el Consejo Nacional Electoral, entonces
ya ahora ellos ya son consejeros. Esta norma no se aplicaba para los consejeros destituidos para el proselitismo político, porque el proselitismo político es durante la campaña, no cuando ahora ya son consejeros. Ahí tenieron que haber hecho esa denuncia y descalificarlos. Entonces, yo considero que hubo una extralimitación, inclusive una falta de error de lectura por parte de los jueces, porque ahí habla claramente de candidatos a consejeros y los únicos que pueden descalificar esta cuestión son el Consejo Nacional Electoral. Entonces, considero que el Tribunal Contencioso Electoral se extralimitó. Y otra cosa, aquí también cabe una diferencia. Esta destitución explícita, legalista, no está detallado en la ley. Porque siempre dicen el argumento, no es que el proselitismo político está sancionado en la ley, sí, está detallado ahí, pero dice, no especifica detalladamente que se debe destituir o sancionar. Por ejemplo, en el caso de Alan Berbera, que Alan Berbera fue destituido por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional sí tiene esas atribuciones en la Constitución, donde dice que el incumplimiento de sentencia o dictamen será sujeto a sanciones, que es lo que se dio, pero está en la Constitución. Acá en el Tribunal Contencioso Electoral no está esa atribución de decir están sujetos en caso de incumplimiento de la norma, serán sujetos a sanciones disciplinarias, lo que dice los consejos de participación ciudadana como está detallado en la ley. Entonces, no constan en la Constitución. Ahí, Fran, yo puse el artículo de la Constitución más allacito y no sé si le podemos leer el artículo, que si lo podemos fijar el artículo, Fran. El artículo 279 es la... Sí, de la Constitución. Imagen, por favor. Sí, de la Constitución. No, 279 es la otra ley. Bueno, termino con esta ley. Mira, vamos. Este es el artículo que también se invoca en la sentencia, el artículo 35 y el artículo 279 de la ley orgánica del Código de la Democracia. 279, numeral 12. Mira lo que dice el numeral 12. Infracciones electorales muy graves. Incumplir resoluciones del Consejo Nacional Electoral o la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Dónde dice ahí, por haber incumplido el proselitismo político, serán destituidos los consejeros o alguna cosa? No dice, o sea, ahí se fueron más allá de la norma, interpretaron mal. Obviamente, claramente hay una mala fe para destituir para los consejeros que no son afines a los grupos de poder, y aplicaron normas que inclusive no estaban detalladas. Mira lo que es incumplir con las resoluciones del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Pero no dice se lo va a sancionar por el proselitismo político, se los va a destituir a los consejeros. Entonces ellos se han extralimitado en sus funciones para destituir, que claramente no cabía. Y en la Constitución, cuando uno revisa el Código de la Democracia, que es el artículo 217, en el 207. Claro, cuando uno revisa... Ahí mismo, vamos adelante con la Constitución, con el 207. Adelante. Ya. El otro. El 207. Ya, 207. Miren el párrafo. Los consejeros y consejeras serán elegidos por sufragio universal. Los consejeros, dice, las consejeras y consejeros deberán ser ciudadanas y ciudadanos con trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio, que evidencien su compromiso cívico y de defensa de interés general. Esta es una de las cosas contestando a tu pregunta, Fran, de lo que me decías de los que ahora en materia electoral o en estas instituciones pretenden tener funcionarios apolíticos, y cuando en sí es una actividad política, porque toda esta cuestión es política, trayectoria en organizaciones sociales, luchar contra la corrupción, toda esta cuestión es política en el buen sentido, porque confunden tener conciencia política con conciencia partidista, que es cosa muy diferente. Entonces ahora, si uno tiene un pensamiento de izquierda o tiene conciencia social o apoya a cierto grupo político, ya lo tildan de partidista, que ya pertenece a ese movimiento, que ya tu criterio por poco ya no vale nada, o sea, caen en la falacia a homini, donde cuestionan a la persona y no cuestionan el argumento. Entonces, es absurdo pretender que en una sociedad tan desigual y conflictiva
se quieran elegir políticos mediante votación popular siendo apolítico. Entonces, es absurdo cuando claramente hemos visto que los que mismos que sanciona, por ejemplo, uno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, que se llama Ángel Torres, él pertenecía pues, al movimiento de Lazo, creo, pues. ¿Y quién lo cuestionó ahí? Diana Tamay, Consejo Nacional Electoral, ella pues perteneció también a Pachacuti, sí, a Pachacuti, creo que Pachacuti, fue para asambleísta, Diana Tamay. ¿Acaso eso no es político partidista? Eso sí es político partidista. ¿Por qué? Porque ellos sí pertenecían a un grupo, a un movimiento político. Creo, Ángel Torres y a Diana Tamay a Pachacuti. Eso sí es política partidista. Y pasó algo, lo destituyeron, hubo proselitismo. Otro ejemplo también que es el juez Enrique Herrería de la Corte Constitucional. Claramente ha sido de madera de Guerrero, social cristiano, de Lazo, y ahora es juez de la Corte Constitucional. ¿Quién lo ha juzgado por su pasado político? Entonces hay una doble moral. Hago también este ejemplo por lo de que, por ejemplo, de Eduardo Franco Lora, el consejero que fue designado, donde se lo atacaba, ¿por qué? Porque era abogado de Glass, inclusive no miembro registrado en la revolución, no, abogado de Glass, donde ahora se quiere hasta estigmatizar ser abogado de personas que necesitan su defensa como cualquier ciudadano. Abogado de Glass porque simpatiza con la RC porque tiene conciencia política de izquierda, entonces se lo estigmatiza. Entonces, a él sí se lo estigmatiza. A los otros candidatos también del Consejo de Participación Ciudadana, al propio Santiago, me parece, no recuerdo el apellido, el que puso la denuncia con Pamela Troya, creo que se llama Santiago. Ya, él claramente en las redes sociales, Nebot hace campaña por él y Vilma Andrade, me parece, la que ahora es embajadora de Santiago Bekdach. Santiago Bekdach. Ya. Entonces, Vilma Andrade y Nebot hacen campañas abiertamente también en las redes sociales por él, que inclusive Nebot y Vilma Andrade sí gozan sus derechos políticos, a diferencia de Rafael Correa. Hacen campaña política y ¿quién los ha destituido? Y es más, hay un cinismo tan grande que ellos mismos ponen la denuncia contra los otros candidatos, obviamente con los que les ganaron, porque ellos también participaron y no ganaron. Entonces, hay una doble moral, un doble estándar de criterio que uno sí se lo juzga, al otro no se lo juzga, y obviamente, lastimosamente, tenemos estos jueces que tienen el poder y coinciden con esos criterios, entonces son que acceden. Obviamente también sabemos que este juez también tiene... Fernando Muñoz. No, es probable que tenga un pago de favores también con la fiscal general, porque la fiscal general también lo ha tenido en investigación, entonces ese es un favor que les mandó al gobierno, a la fiscal general, destituyendo a estas personas. Como te digo, todavía no está todo perdido, hay una apelación y vamos a ver qué pasa, pero obviamente es probable que se ratifique porque ese Tribunal Contencioso Electoral actúan orquestadamente en todas estas cuestiones, entonces ahí yo creería que a los consejeros nada más le queda la Corte Constitucional y los organismos internacionales. Obviamente eso va a demorar años, entonces esa es la injusticia y coincido de que debe haber una asamblea constituyente para cambiar todo esto, ¿verdad? Porque hay un abuso terrible. En tema legal, cuando la norma, como tú lo has explicado, efectivamente la sanción debía haber sido cuando ellos eran candidatos, no después, ya cuando son consejeros. En este caso, las leyes, la norma, la Constitución, ¿qué es lo que dice? ¿A favor de quién debería estar el dictamen de esta apelación que ya se ha presentado por parte de los consejeros aludidos? Hablo de Augusto Verduga, Yadira Saltos como los principales y los suplentes Eduardo Franco Lor y Vilca Párraga. Mira, yo ahí, en este caso, si yo fuera juez del Tribunal Contencioso Electoral que me llega a mí la apelación, yo declararía sin lugar esta sentencia de primera instancia que destituyó a estos consejeros. ¿Por qué? Porque hay una evidente mala interpretación del artículo 35 que ellos mismos han invocado. ¿Por qué? Porque están mal invocados. Esto no aplicaba para ellos cuando ya son consejeros. Entonces, yo... Cuando se malinvoca un artículo, ¿el proceso no se desecha simplemente por haber hecho mal la forma y el fondo? En teoría sí, ahí vamos a una frase de Einstein que decía, en teoría, la teoría y la práctica es lo mismo, pero en la práctica no.
no. En teoría debería ser eso, desecharse, un juez honesto que sea legalista, que aplique lo que dice la ley, porque esto casi no me gusta ese término legalista, porque en Ecuador, si leemos el artículo 1 de la Constitución, Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, no es un Estado legalista. Pero bueno, dentro del ámbito de ellos, la visión de ellos, si son tan legalistas, aplica a rajatabla lo que dice el artículo 35. El artículo 35, o lean bien el artículo 35, el artículo 35 no cabe para ellos, porque eso cabía para cuando eran candidatos a la inscripción ante el CNE. Y además ese artículo habla de que en caso de infracciones, bueno, iban a ser descalificados por el CNE, pero si el CNE no lo hizo, es inaplicable ese artículo en este caso concreto. Entonces, si en la apelación le llegara a un juez que fuera honesto, legalista y todo, debería desechar esta sentencia de primer nivel y restituirle sus derechos a los consejeros, que lo han ganado mediante elección popular. Y en el caso de que acepten esta destitución, ¿cuál sería el siguiente organismo? ¿Sería la Corte Constitucional? Y has hablado del tema de Petro. Si ya pasa a la Corte Constitucional, sería a instancias internacionales, y en ese caso podría pasar como en ese entonces ocurrió con Gustavo Petro, que se le restituyeron sus derechos políticos. No fue más allá de 2 o 3 meses, me parece que fue breve el asunto, no se demoró años como suele ser la mayoría de ocasiones. ¿Podría ser este el caso? ¿Podría pasar algo similar a lo de Petro? En teoría sí, porque como te digo, es un caso análogo donde se está destituyendo a funcionarios elegidos democráticamente, o sea, con votación popular. Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral se ha extralimitado, como hemos leído en los artículos. La Constitución no le faculta al Tribunal Contencioso Electoral destituir a funcionarios de elección popular, no le faculta, no tienen, a diferencia de la Corte Constitucional. La ley dice que para el proselitismo político debe ser de candidatos a consejeros, no cuando ya están consejeros, cuando ya han estado inscritos legalmente en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo considero que si llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí le darían la razón a los consejeros destituidos, obviamente le restablecerían sus derechos, le devolverían todos sus derechos políticos, todo, y volverían a sus cargos. Pero yo no recuerdo bien cuánto tiempo, pero sí dura, te puedo asegurar que ha sido más de 3-4 meses de lo que tú dices, Frank. Más, porque es un proceso hasta que llegue porque primero se manda se hace la denuncia hasta la CIDH, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después la Corte Interamericana de Derechos Humanos revisa y mira si hay la factibilidad. Una vez si revisa la factibilidad, es que se pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no es que va directo a la Corte Interamericana, no. Primero tiene que ir a la CIDH. Entonces, hasta que la CIDH la califique, la mande, entonces yo creo que sí demora un par años, o sea, Frank. Tocaría revisarle el caso. Recuerdo que se le restituyeron los derechos a Gustavo Petro, y tal es el caso que ahora ahora es el presidente de Colombia. En todo caso, solo se le ponía a modo de ejemplo. Y bueno, han sido las apreciaciones de Marlon Martínez, magíster en Derecho, en esta primera parte. Vamos a la segunda parte y nos vamos al tema del juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar. Marlon, a tu criterio, ¿existen las causales para enjuiciar políticamente a la fiscal general del Estado, Diana Salazar? Hay muchas, es más, demasiadas causales que por las cuestiones políticas, por los retrasos, podríamos decir, no sé si burocráticos internos dentro de la Asamblea, es que no ha habido este ágil proceso de juicio político. Pero, por ejemplo, la omisión de no sanción a Lenin Moreno sobre el caso de Panama Papers, eso ya era motivo suficiente para el juicio político. Solo el de Panama Papers, un caso. El INA Papers. De Lenin Moreno era INA Papers. De Guillermo Lasso fue el Panama Papers.
Ya, ya, sí. Ina Paper, el caso de Ina Paper, por ejemplo, ese era por no haberlo acusado, dejarlo escapar del país, ese no era motivo suficiente. Ahora sumémosle los casos, el caso, por ejemplo, del peculado de Guillermo Lazo, que hubo el dictamen del juicio político del caso Flopec, que todavía eso está abierto. Eso, por no haber acusado, también sería motivo suficiente para juicio político. Entonces, la fiscal general, si nos ponemos a enumerar los casos incumplidos por la fiscal general, por los incumplimientos de funciones, nos demoramos una semana enumerándolo, pero en verdad. Entonces no es como dice la fiscal Diana Salazar, que este es un burdo intento, es una revancha de los grupos delictivos a los que ella dice haber combatido durante estos últimos años. Es que ahí también le cabe la pregunta, ¿a qué grupos delictivos se refiere? Porque si son a los grupos delictivos de bagatela, a los de abajo, bueno, partamos del punto de vista, bueno, sí, perfecto, lo vas a combatir, pero ¿y los peces gordos? ¿Acaso los grupos delictivos, delincuencia organizada, solo se manejan con los grupos delincuenciales, los lobos, los choneros? Eso es una parte mínima de la gran célula de la delincuencia organizada. ¿Quiénes son los que les otorgan las armas a los lobos, a los choneros? Poniéndote un ejemplo, ¿quién le otorga las armas? ¿Quién les otorga la droga por la frontera a los lobos y a los choneros? ¿Cómo lavan el dinero? ¿Acaso que los lobos o los choneros andan con la plata del narcotráfico, los millones en sus casas cuando hacen las requisas? Eso están en los bancos. ¿Quiénes son los dueños de los puertos para sacar la droga y va a Europa o en las cajas de banano? Entonces, enfocarse solamente en los grupos delincuenciales de que combaten supuestamente a los lobos, a los choneros, bueno, no sé cuántas más estos grupos delincuenciales, es una verdad media, porque los peces gordos siguen vivos, siguen campantes. Por ejemplo, veamos el caso de la mafia albanesa. Y a La mafia propósito de la albanesa mafia sigue reinando. albanesa, ¿Quién estaba cuando se ha demostrado claramente el cuñado del presidente Lazo? Lazo también supuestamente ha tenido conocimiento. Entonces, los grandes cúpulas, los narcos generales. Entonces, eso, cuando hablamos de combate a la delincuencia, tenemos que ver qué tipo de delincuencia se está refiriendo. Entonces, y a yo como propósito, ciudadano, yo sí preferiría que ataquen a los peces gordos y no a los peces pequeños, porque si caen los peces gordos, los peces pequeños caen automáticamente, pero si se ataca directamente a los peces pequeños, los peces gordos van a seguir cambiando peces pequeños, y a o propósito de la cambian nada mafia más de albanesa, mano de obra. y a propósito de la mafia albanesa y también de las motivaciones que han llevado a seguir un juicio político a la fiscal Diana Salazar, está el tema del incumplimiento de funciones. Sin embargo, Marlon, en los últimos días y semanas, tanto Anderson Boscán de la Posta como Andrés Durán, el chochólogo, que ha venido investigando el tema del ocultamiento de la Fiscalía, de la protección que parece estar al servicio de la mafia albanesa, la Fiscalía General del Estado, algunas entidades en torno a esta cartera de Estado, se podría decir que efectivamente es un narcojuicio, pero porque la fiscal general del Estado, Lady Diana Salazar, encubre a la mafia albanesa y a otros grupos narcodelictivos. Presuntamente así te digo, porque bueno, también vamos en la cuestión de derechos, hasta que no haya prueba, no haya sentencia, todo se presume inocente, pero bueno, eso también se aplica para todos, para los que nos cae mal y para que nos cae bien, entonces hay que tener esa vara siempre equilibrada. Pero acá lo que llama la atención, Pero Marlon, lo, recuerdo el caso de hace pocas semanas de la cuñada del actual ministro de Agricultura, de Daniel Noboa, que fue encontrada con 3 toneladas de droga que tenía destino Rusia, con un valor de 157 millones de dólares en el mercado ruso. Sin embargo, a la cuñada del actual ministro de Agricultura, de Daniel Noboa, no se la ha detenido, hay el proceso, sí, pero a ella se la encontró inflagrante, con las manos en la droga, pero no ha pasado nada, no es noticia en los grandes medios de comunicación tradicionales, la fiscalía parece que está dilatando el proceso. Entonces, Marlon, no se está
beneficiando en este caso a la cuñada del actual ministro de Agricultura, de Daniel Noboa, por precisamente ser del Ejecutivo y encima el ministro sigue en el cargo y no ha pasado nada. No es por ahí también las pruebas. Obviamente, sí, o sea, las pruebas son evidentes. Qué casualidad que siempre encontramos droga, se encuentra droga, no que se encuentra aquí, se encuentra droga en Europa porque le incautan en cajas de banano, pero nunca vemos preso o detenido a un dueño de una bananera. El dueño, por ejemplo, aquí todo el mundo sabe que el Grupo Noboa tiene un puerto privado para la exportación de banano de sus buques, pero a la fiscalía extrañamente nunca se le ocurre indagar o investigar eso, cuando es obvio que están encontrando las cajas en Europa de banano. ¿Quién tiene el monopolio del banano aquí en Ecuador? En Ecuador es Grupo Noboa y Grupo Bon, y un poco también Grupo Quirola en Machala, que son los dos. Grupo Bon, les cuento aquí, yo que soy de Los Ríos, de una provincia bananera, inclusive tengo muchos casos de juicios laborales contra bananeras. Grupo Bon, el actual secretario, me parece secretario, apellido Bon de Noboa, no recuerdo el cargo, él es familiar del Grupo Bon, también que es un monopolio del banano. Entonces, está el monopolio del banano en el poder y sin embargo a la fiscal general no se le ocurre investigar a los dueños de esa caja de banano que exportan la droga a Europa. Entonces, obviamente hay una cuestión de protección a los grupos de poder, a los peces gordos, porque aquí no se nos quiere decir, sí, combaten a los lobos, a los choneros, a todos los grupos de abajo, pero no combaten a los peces gordos, que lo mismo que nada. Entonces, obviamente hay un encubrimiento, también se ha demostrado, por ejemplo, hace unos días José Serrano dio nombres de 1.500 policías que tenía pruebas donde participaban con la corrupción con estos grupos, porque, como te digo, esta es una delincuencia organizada. O sea, los lobos o los choneros, por su apariencia podríamos decir, de pobre, de pueblo, ellos no van pues, a los bancos a hacer transferencias grandes de los bancos, o no van pues, dentro de la policía a pedir la inteligencia. Eso lo hacen los grupos de poder para hacer todo ese tipo de delitos sofisticados. Los que hacen los lobos o los choneros, por ejemplo, son los que distribuyen la droga internamente en las ciudades y obviamente son los que someten y comienzan a comercializar este negocio. Pero como llega la droga, cómo va ese dinero a los bancos del narcotráfico, cómo sale de los puertos, eso no se aprende pues en Quevedo, en Esmeralda, en las ciudades, en los barrios pobres de Quevedo, de Esmeralda o en Durán. Eso se aprende pues en las grandes mansiones, pues como en las grandes mansiones de los peces gordos, donde se planifica para las exportaciones allá en Europa, los contactos con la mafia albanesa, inclusive ahora escuché que también hay mafia italiana. Entonces todo se va con la mafia mexicana. Entonces eso no lo hacen los miembros como tal de los lobos, eso lo hacen los peces gordos. Entonces y allá debe ir enfocado. Para continuar, y brevemente también el tema de la mafia albanesa que vincula al cuñado del expresidente Guillermo Lasso, mafia albanesa que es una de las principales comercializadoras y distribuidoras de droga en Europa. Marlon, esta mafia albanesa que nació a raíz de una investigación policial como lo fue León de Troya, que ya hablamos de varios años de investigación, tras las declaraciones del policía Rengel, que dijo que la fiscal general era una de las que quería echar abajo el proceso, también podría ser otra de las causales de este encubrimiento. ¿Y por qué digo encubrimiento y no solo incumplimiento de funciones? Porque al encubrir, Marlon, no es también ser parte de las estructuras mafiosas y narcodelictivas del Ecuador. Y claro, bueno, a nivel internacional también, ¿no? Y bueno, claro, a nivel internacional también. Ahí también hay que diferenciar, por ejemplo, a la Asamblea, ¿qué le corresponde?
A la Asamblea le corresponde iniciar el juicio político por incumplimiento de funciones. Perfecto, Asamblea. Pero ¿a quién le corresponde acusarla penalmente a la fiscal general por presuntos delitos? Quien le corresponde es al fiscal general subrogante. Pero ¿qué hace el fiscal general subrogante, apellido Toainga, me parece? Toainga, sí. Sí, el fiscal Toainga. general, sí. Él es el encargado para hacer las acciones penales contra la fiscal general, es decir, contra su jefe. Eso lo faculta el Código Orgánico de la Función Judicial, que dice que en caso que el fiscal general cometa un delito, una infracción, el encargado para iniciar las acciones penales es el fiscal general subrogante. Pero cuando vemos en la realidad, el fiscal general subrogante no lo hace nada, quién sabe por lealtad a su jefa o porque tiene rabo de paja o qué sé yo, entonces no lo hace. Inclusive tengo entendido ahora que la convocatoria a las dos asambleístas, a Pamela Aguirre. ¿cómo se llama Pamela? Pamela Aguirre y Gisela Garzón. Gisela Garzón, el que convoca esa audiencia de la Fiscalía Urgente por el incumplimiento de esa acción de protección de los juicios políticos, el que convoca es Wilson Toainga, es decir, el fiscal general subrogante, no es la fiscal general. Obviamente actúa bajo las órdenes de la jefa, pero es este fiscal. Entonces, actualmente la fiscal general vive en una impunidad porque no hay quien la acuse. Y no hay, de acuerdo a la norma, solamente es el fiscal, de acuerdo a las normas legales, solo es el fiscal general subrogante el que debe acusarlo. Entonces, cuando tenemos otro fiscal general subrogante que es, podríamos decir, cómplice de la jefa, entonces, viva la fiesta, viva la impunidad, y en ese caso, en materia penal. Eso no le exime del juicio político, que son figuras diferentes, figuras distintas. Perfecto. Marlon, el tema también que quería consultarte es en torno a esta decisión de un juez de primera instancia para prácticamente ordenarle a la Asamblea que vuelva a tomar el juicio político a los 3 exministros de Guillermo Lasso. Marlon, ¿puede hacer eso un juez en primer lugar de primera instancia? Y en segundo lugar... A ver, aquí hay algunas cuestiones... Adelante. Sí, síguete. Hay algunas cuestiones que se deben analizar. A ver, la Corte Constitucional ha manifestado que en cuestiones de juiciamiento político, donde se ejerce la facultad legislativa, no caben, por ejemplo, las medidas cautelares. No caben las medidas cautelares. Pero dentro de la interpretación se supone también que también no cabrían dentro de las acciones de protección, porque todavía no hay una sentencia de la Corte Constitucional que diga no caben las acciones de protección en juiciamiento político, solo hay en medidas cautelares. Pero dentro de una interpretación, inclusive esa propia sentencia deja claro que esa es una facultad constitucional, atribución constitucional de la Asamblea, donde la justicia constitucional no debe inmiscuirse. Entonces, si hubiéramos tenido un juez que realmente sepa de derecho, de jurisprudencia de la Corte Constitucional, obviamente lo hubiera negado. Pero como estamos en Ecuador y como estamos jueces que lastimosamente no entienden la diferencia entre la justicia constitucional con la justicia ordinaria, entonces para ellos todo es justiciable, entonces aceptan. Entonces, partiendo del punto de vista también de que aceptaron la sentencia, bueno, a la Corte, a la Asamblea le corresponde aceptarla no a rajatabla, porque recordemos, esto también es también indignante. Los mismos que ignoran la sentencia y dictámenes constitucionales son ahora los que exigen el cumplimiento inmediato de esta sentencia de primera instancia, de una acción de protección en contra de una potestad legislativa. Si nosotros revisamos la sentencia, las sentencias que emite la Corte Constitucional en contra de las instituciones del Estado, son porque han incumplido las acciones de incumplimiento, porque han incumplido el Ministerio del Interior, ha incumplido el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, las propias Fuerzas Armadas. O sea, vemos por montones las acciones de incumplimiento cuando no han cumplido las acciones de protección de las instituciones en su debido momento. Pero ahora sí tiene la desfachatez de exigirle a la Asamblea que cumpla con el mandamiento de una sentencia de primera instancia, porque no es ni segunda instancia, porque todavía falta la apelación. Es decir, en la apelación se va a determinar si se ratifican o no, porque en la apelación
un juez que conozca derecho va a decir, a ver, aquí se están extralimitando porque la potestad legislativa, el enjuiciamiento político no cabe una acción de protección, entonces lo negaría. O obviamente o lo ratificarían, pero todavía falta eso y ya la fiscal, abusando de su poder, de su derecho, convoca a estas dos asambleístas, Pamela y a Gisela, para que vayan a explicar por qué no hacen caso a la sentencia de primera instancia. Me parece que hay un abuso también de derecho por la Fiscalía, porque el COI y en la Constitución no le faculta a la Fiscalía intervenir en justicia constitucional. Ellos nada más pueden actuar en materia penal. A excepción, por ejemplo, cuando se dictamina el prevaricato, que no es el caso concreto que se está tratando. Entonces, ahí nada más en prevaricato es que actúa la Fiscalía, pero no porque no acate inmediatamente o retarde inmediatamente la Asamblea, una función del Estado independiente, aparte de la función judicial, me parece un abuso de derecho y obviamente otro motivo más para el juicio político, porque se está extralimitando incumplimiento de sus funciones. No cabe que la Fiscalía intervenga en una acción de protección. Ahora bien, no, ya se ha pronunciado también el Pleno de la Asamblea, más de 80 votos rechazaron esta sentencia, este dictamen en primera instancia que se dio para exigirles que retomen el juicio a 3 exministros de Guillermo Lasso. Y ellos ya se han pronunciado, han rechazado esta sentencia en primera instancia. Y ahora le envían a la Corte Constitucional para que ellos sean los que decidan, ¿está bien el proceso o tenían que esperar a la apelación y los demás recursos que les hacía falta a la Asamblea Nacional? Mira, en mi opinión, obviamente esa es una opinión ya muy personal, la Asamblea no puede sacar un pronunciamiento para no acatar una sentencia constitucional. Nos guste o no, son las reglas del juego que hay una sentencia de un juez debidamente legitimado. Ahora, ahí sí ya hay un llamado de atención también a la Asamblea, porque esta reforma, por ejemplo, la Comisión de la Constitución, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la comisión que preside Paola Cabezas, ya se está haciendo, se han convocado, inclusive yo fui parte de la propuesta en el mes de enero, en el mes de enero, yo ya propuse, ahí no estaba Paola, estaba otro asambleísta, no recuerdo el nombre, bueno, y propuse que en medidas cautelares y en acciones de protección debería reformarse la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social y que se incluya que no caben cuando es con casos de juicio político o enjuiciamiento político. Entonces, ¿cuál era la solución a esto? De que hayan reformado inmediatamente la ley e incluyan esas cuestiones. ¿Por qué? Porque eso es si reformaban o lo hubieran reformado esa ley, esa ley de esa prohibición de juicios políticos en acciones de protección en el mes de enero o el mes de febrero, ya en la actualidad no tuviéramos ese problema. Entonces todavía no lo han reformado, o sea, están tardando demasiado para la reforma. Tengo entendido que están revisando, pero no lo hacen rápido. Entonces la derecha se está aprovechando de eso. Entonces, si revisamos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, esa prohibición no consta en la ley. Entonces, si hay una sentencia legítima, nos gusta o no hay una sentencia que la Asamblea debe acatar. Ahora, no es que es la potestad de ellos si es inmediata o no. Nadie tampoco le puede obligar, a ver, tiene que ser inmediato. No, inmediato, no. Pero tampoco pueden poner un pronunciamiento porque ¿qué imagen dan que la propia Asamblea, donde se hacen las propias leyes, deciden no acatar una sentencia constitucional? Entonces, también se está creando una imagen de que no pueden ellos declarar a decir no voy a acatar una sentencia constitucional. O sea, nos gusta o no, tienen que acatarla, tienen que apelar. Yo creería que la Corte Constitucional, obviamente es mi criterio, yo creería que por ahí les va a decir, a ver, ¿cuál es el mecanismo que tiene que hacer la Corte Constitucional? Es la apelación y esperar esto, lo que resuelve. Y si no les gustaba cualquier decisión, tenían que ustedes hacer la acción de incumplimiento o las acciones que corresponden a la Corte Constitucional. Pero no ustedes a viva voz declarar el incumplimiento de una sentencia constitucional cuando ustedes son mismos los encargados de redactar la ley. ¿Y por qué en la ley ustedes no han puesto esa prohibición? O sea, yo de juez de la Corte Constitucional yo podría decir eso.
pero ustedes tienen la solución en sus manos y no la hacen. Entonces, pongan esa prohibición en la ley. Esa provisión, decir, porque en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional dice, no proceden las acciones de protecciones por estos motivos, por esto, bueno, debido proceso, en cuestiones de materia electoral tampoco no procede, por cuando no procede en sentencias judiciales, poner en un artículo, no procede cuando son enjuiciamientos políticos en la acción. Entonces ya con eso. Han sido las apreciaciones de... Mi apreciación. Han sido las apreciaciones de Marlon Martínez, magíster en Derecho. Antes de finalizar, Marlon, y como ya es un clásico, a modo de conclusión, ¿cuál sería la otra verdad de la destitución que realizó Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso Electoral, en contra de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Es una cuestión política, por más que nos tratan de imponer que los jueces, el derecho, el sistema de justicia es apolítico, que debe estar divorciado de la política, son sentencias y actuaciones políticas, inclusive hasta partidistas. ¿Por qué? Porque se van en contra de un partido que no les gusta para favorecer otro partido que sí les gusta. Entonces, los mismos que nos dicen que el derecho debe ser imparcial, apolítico, neutral, etcétera, etcétera, son los mismos que lo mismo que lo fomentan, ese partidismo de la justicia. Entonces, claramente fue para favorecer la designación de la nueva fiscal general, excluir de responsabilidad a la fiscal que va a salir saliente. Entonces, con este nuevo Consejo de Participación Ciudadana, no nos sorprenda que tengamos otro fiscal general afín o con la misma línea de procedimiento de la fiscal general actual. Entonces, yo creo que ese es el tema de fondo de lo que se está cocinando ahora de los concursos para designar nuevo fiscal general. Eso, inclusive el propio ayer, Guarderas, el consejero de Participación Ciudadana, manifestó que ahora sí ya se está cumpliendo bien, se va a cumplir bien el proceso para designación de fiscal general de la nación. Entonces, si se va a cumplir bien el proceso para ello, significa que va a ser afín a los grupos de poderes y que van a dejar en impunidad los grupos a los peces gordos, y que va a seguir la persecución contra el movimiento político de la Revolución Ciudadana. Entonces, eso significa, cuando escuchamos que ahora sí se están haciendo bien las cosas. Han sido las apreciaciones de Marlon Martínez, magíster en Derecho, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Gracias, Fran, gracias a tu audiencia, gracias. Y a las órdenes, siempre.